Invitar solo sencillamente que ustedes inclinen su rostro para orar. Yo me voy a presentar ante el Señor en esta hora. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por esta nueva mañana que tú nos das, y sobre todo te damos gracias porque podemos ahora abrir tu palabra y estudiar tu pensamiento, oh Señor. Queremos pedirte en esta hora que una doble porción de tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro. Que nuestros corazones sean tocados por tu palabra. Que podamos cada día más ser transformados a la imagen de Cristo. Bendice de manera especial cada hermano que está aquí reunido en este día. Cada familia aquí representada. Los presentamos delante de ti, oh Señor, y queremos pedir una bendición especial sobre cada uno de ellos. Queremos pedirte, oh Dios, que por sobre todas las cosas nosotros podamos desarrollar una relación estrecha contigo. Que podamos conocerte cada día más y podamos confiar en ti, porque sabemos que tú nos amas, pero nos amas infinitamente. Te presentamos este tema, oh Señor, para que tu Santo Espíritu nos dirija y que tus palabras pues, nos confronten y nos ayuden a continuar en el crecimiento de tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Recientemente yo escuchaba a un pastor que hacía la siguiente pregunta. ¿Es una buena noticia tener un Dios? Sí. ¿Cuántos están de acuerdo que es una buena noticia tener un Dios? ¿Cuántos no están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo y no están de acuerdo? ¿Es una buena noticia tener un Dios? ¿Sí? Es una pregunta medio ganchosa, ¿cierto? ¿Es una buena noticia tener un esposo? Para las chicas que están acá. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo es, Pedro? ¿Es para la chica? ¿Cuál sería la respuesta? Eso depende, ¿cierto? Va a depender de qué clase de esposo sea. Depende del carácter de ese esposo, el tipo de persona que es. Por ejemplo, ¿es una buena noticia tener un vecino? Eso depende. ¿De qué depende? Hay vecinos que tú no quieres tener. Entonces aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuál es el Dios que tienes estructurado o definido en tu mente? En una reunión que yo tuve con un grupo de gerentes, empezaron a hablar de Dios en una mesa, ¿verdad? Y entonces ellos decían, mira, lo importante al final de cuentas es creer en Dios. Porque al final de todo es un Dios y que tú creas en Dios, ya, eso es lo básico. Entonces yo le preguntaba al que estaba hablando, ¿cómo es el Dios en el que tú crees? Dice, ¿cómo? Claro, o sea, si tú crees en Dios, tú tienes que tener una idea de cómo es, porque nosotros no creemos en las personas que no conocemos, ¿cierto? O sea, yo no puedo decir, miren, yo creo firmemente en Donald Trump. Dice, ¿y usted es amigo de Donald Trump? No, yo no sé quién es Donald Trump. Yo he escuchado ese nombre. Entonces yo no puedo creer en él. ¿Por qué? Porque no sé de lo que es capaz, no sé, o sea, yo nunca he tenido un conocimiento pleno de Donald Trump. Entonces muchas personas dicen, no, yo creo en Dios. Ahora, ¿cómo es el Dios en el que tú crees? Y es una pregunta importante que tenemos que hacernos. Este joven, por ejemplo, me dice, mira, para mí Dios es una persona que está interesado en mi felicidad. Digo yo, wow, me gusta eso. Yo también creo eso, le digo. Entonces él me sigue diciendo, pero mira, para mí Dios está contenido en todo. O sea, señora, bienvenida ahí al Pastor Rubio. Pastor, este es tu grupo ya oficialmente. Este es un pastor secreto que nosotros tenemos como miembro de regalo de Dios. Y nadie lo sabe, ni él tampoco. O sea, yo se lo estoy diciendo ahora por primera vez a ustedes. Ven, él decía, Dios está contenido en todo. O sea, esta mesa, esa silla, en ti, en los árboles, en el agua, en ese bote. Estábamos cenando en un restaurante ahí frente al mar y había unos botes. O sea, Dios está en todo. Entonces yo le decía, pero algo que no entiendo. Me dice, ¿qué no entiendes? Tú me acabas de decir que Dios está preocupado en la felicidad de todos. Dice él, sí.
¿Cómo esta mesa está preocupada por mi felicidad? Le digo. ¿Cómo ese bote está interesado en verme feliz? Dice, mira, contigo no se puede hablar. Digo yo, pero yo te estoy haciendo una pregunta. O sea, fíjate que tu estructura mental de Dios tiene aquí, ¿qué cosa? Una contradicción. Porque por un lado tú me dices que tú entiendes un Dios que está preocupado por la felicidad de todos y tú tienes estructurado a un Dios que no puede cumplir con la primera premisa que me estás planteando. Entonces yo tengo aquí, ¿qué cosa? Una contradicción. Entonces yo le dije, tú tienes que redefinir cómo es el Dios en el que tú crees. 99.999% de las descripciones de los dioses que vienen a la mente de los seres humanos de hoy, ninguna representa una buena noticia. Hay un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo, de W. Tozer. Y este señor escribió algo bien interesante. Él dice, es muy natural que un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído no sea una verdadera semejanza del Dios verdadero. ¿Qué dice él? Es muy natural que un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído no sea una verdadera semejanza del Dios verdadero. El Señor le dice al malvado en el Salmo 50, tú pensabas que yo era totalmente igual a ti y te equivocaste. Tozer dice, entre los pecados a los que tiende el corazón humano es difícil hallar otro que sea más odioso para Dios que la idolatría. Porque la idolatría es en el fondo una difamación con respecto a su personalidad. El corazón idólatra da por sentado que Dios es otro distinto a quien es, algo que es en sí un monstruoso pecado, y sustituye al Dios verdadero por otro hecho a su propia semejanza. Este Dios siempre se conformará a la imagen del que lo ha creado y será un Dios bajo o puro, cruel o bondadoso, según el estado moral de la mente de la cual ha surgido. Es una declaración fuerte. Tozer dice que por lo general los seres humanos quieren tener un Dios que ellos puedan controlar. Y la pregunta es, ¿para qué yo quiero un Dios que yo controlo? Un Dios que está por debajo de mi nivel. No lo necesitamos. No necesito un Dios que esté por debajo de mi nivel. Ahora hacemos una pregunta, y nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo estar persuadido que el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es una buena noticia? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que cuando voy a estudiar la Biblia y me encuentro con la forma en que la Biblia me presenta a Dios, wow, es una buena noticia? ¿Cómo yo puedo saber eso? Yo hoy quiero hablarte de un Dios atípico, un Dios inusual, un Dios que no es el estándar de los dioses que nos imaginamos. O sea, de todas las concepciones que existen acerca de Dios, solo una de esas representa una buena noticia. La que describe al Dios verdadero. Dos declaraciones que representan una buena noticia. Primero, que existe un Dios. Eso es una buena noticia. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. En realidad, la palabra necio está mal traducida. La palabra que se debe traducir ahí es insensato. Y una persona que es un insensato es una persona que perdió la sensatez. En otra palabra, la mejor traducción de ese texto es, dice un loco, no hay Dios. O sea, la Biblia llama loco a una persona que dice que Dios no existe. Y la segunda buena noticia es que luce como Jesús. El tema aquí no es solo que existe un Dios creador de todo lo que existe, el universo y todo lo demás, sino que el Dios real se ha revelado y dado a conocer por medio de la persona de Jesús. Existen en el mundo dos clases de problemas malos y problemas buenos.
Problemas malos y problemas buenos. Usted dirá, ¿y cómo es un problema bueno? El problema bueno que existe es que Dios es amor. En realidad, la Biblia dice que Dios es ágape. Y esos tres que están ahí, pásense para acá, o ustedes van a escuchar o ustedes van a chismosear. El problema bueno que existe es que Dios es amor. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, una declaración que dice, mira, el problema es que tú eres demasiado bueno. ¿Ustedes han escuchado eso? Entonces, ¿es un problema malo o es un problema bueno? A veces la gente cree que los cristianos son tontos. O sea, son torpes, son brutos. El problema es que tú eres demasiado bueno. Pero entonces, ¿qué yo debiera hacer? ¿Debiera ser malo? ¿Por qué es un problema bueno que Dios es amor? Miren, la Biblia describe el ágape, que es el carácter de Dios, como sufrido, benigno. El amor no tiene envidia, el ágape no tiene envidia. El ágape no es jactancioso, no es orgulloso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El ágape nunca deja de ser. Quiere decir que el carácter de Dios, que es ágape, tiene limitaciones. O sea, el amor tiene unas fronteras que lo definen. Hemos estado estudiando en los programas de grupos pequeños acerca de que la omnipotencia de Dios es limitada. Entonces, ¿cómo? ¿Dios no lo puede todo? No, Dios no lo puede todo. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer, que no puede. Dios no puede ser injusto, no puede ser infiel, no puede pecar, no puede mentir, no puede. Y lo mismo pasa con el amor. O sea, el amor tiene limitantes que lo definen. O sea, entonces, el carácter de Dios está definido dentro del contexto de su justicia, de su amor, de su misericordia, de su gracia. Y todos aquellos atributos que son contrarios a esos atributos de Dios, sencillamente Dios no puede ser eso. Hay un texto en la Biblia que dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede. Entonces, un problema bueno es que yo no puedo hacer una travesura o una venganza porque estoy limitado dentro de un carácter particular. Ahora, imagínense que yo conozco un día a una chica que se llama Hazel y yo me convenzo y digo, mira, si esa muchacha entra en una relación conmigo, eso es lo mejor que ella le puede pasar en su vida. A ella, claro. O sea, yo me convenzo de eso. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué tendría yo que hacer para que ella esté convencida de esa misma convicción que yo tengo sin obligarla a imponerme o amenazarla? Digamos, bueno, yo estoy tan convencido de que lo mejor que le puede pasar a esa chica es casarse conmigo y pasar su vida entera completa conmigo. Yo puedo hacerlo de diferentes maneras. Yo puedo coger una pistola y decirle, mire, yo estoy convencido de que usted tiene que casarse conmigo. Y si usted no decide eso ahora mismo, yo le pego un tiro. ¿Funciona eso? En el momento sí. Y a decir, mira, yo me caso, pero ya mismo nos casamos. ¿Funciona? ¿Qué tendría yo que hacer para que ella esté consciente y se convenza de que lo que yo creo es así? Tiene que conocerme. Ya. ¿Qué tendría que hacer Dios para que nosotros estemos convencidos de que entrar en una relación de amor con Él es lo mejor que nos puede haber pasado? ¿Ustedes creen que Dios está convencido de que lo mejor que nos puede pasar es entrar en una relación con Él? ¿Está Dios convencido de eso? Sí. ¿Y qué tendría Dios que hacer para que tú entiendas que eso es lo mejor que te puede pasar?
buscar la manera. Entonces Dios tiene que hacer ¿qué cosa? Tiene que revelarse. Dios tiene que mostrarse. Porque el problema bueno es que Él es amor. Y Él no puede obligarme a mí a estar convencido de que lo mejor que me puede pasar es entrar en relación con Él. Porque Él no se puede imponer a la fuerza. Porque el amor no funciona en esa estructura. El amor no puede hacer eso. Entonces, el problema del amor ágape es que funciona en una plataforma que limita su accionar. El texto que me define el amor ágape establece que el amor ágape no puede desbordar las fronteras de su realidad. El amor nunca deja de ser. Ahora vayamos al libro de Romanos, los versos 1, 16 y 17. Muchos eruditos están de acuerdo en que estos dos versículos son un resumen de todo el desarrollo de la carta del libro de los Romanos. Dos versículos con un denso contenido teológico, que en dos versículos el apóstol Pablo quiere expresar una cantidad de cosas impresionantes. Y los textos dicen, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo está diciendo que el evangelio, que en realidad es una palabra compuesta, evangelion, que significa una buena noticia, una buena nueva, es dínamos. Esa es la palabra en griego que se traduce como poder, de donde viene la palabra dinamita. El evangelio, dice el apóstol Pablo, es un ¡pum! De Dios para salvación en las personas. O sea, Pablo está diciendo que no hay forma de una persona entrar en el evangelio y quedar igual. Y me gusta una expresión que usó mi hermano William. En estos días me estaba explicando un testimonio y yo quedé tan chocado que lo pusimos en el nuevo programa y se lo pasé a William. Él está explicando a una persona y le dice, mira, ¿tú crees que a una gente que le explota una dinamita queda igual? No queda igual. Eso pasa con el evangelio. A ti te explota el evangelio y tienes que matarte para que Cristo pueda vivir en ti. O sea, el evangelio, el apóstol Pablo está convencido de que es una bomba atómica en la vida de una persona. Pero él dice en el 17, el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces aquí hay tres conceptos. Dice el texto de Romanos 17, la justicia de Dios se revela. ¿Qué significa que se revela? Se manifiesta, se muestra o demuestra, se despliega, se expone. Yo busqué toda una serie de cantidad de sinónimos de revelar. Y miren todo lo que encontré. Anunciar, atestiguar, avisar, comunicar, declarar, delatar, denotar, descorrer, desvelar, divulgar, enseñar, evidenciar, expresar, exteriorizar, informar, proclamar, publicar, señalar. O sea, la justicia de Dios a través del evangelio hace así, ¡brum! Y Dios se abre a través del evangelio. ¿Para qué? Para que tú lo conozcas. ¿Para qué? Para que tú te convenzas que lo mejor que te puede pasar en la vida es entrar en relación con Él. Él no puede imponer tu decisión, pero te puede revelar las bondades de su carácter. Entonces, Romanos 1:17 presenta esas tres ideas. La justicia de Dios se revela o manifiesta por medio de una transacción de fe o de yo creer. Ahora, Pablo arranca desde el capítulo 1, o los versos 16 y 17, a través de toda la epístola. Y comienza a moverse, y desde el capítulo 1 de Romanos revela cómo los seres humanos no logran ver la grandeza de Dios por medio de las cosas creadas. Por ejemplo,
Yo te voy a quitar el micrófono. Ahí está bien. Por ejemplo, yo tengo algunas imágenes del telescopio Hubble. Es impresionante lo que usted puede ver a través de todo lo que está hecho en el universo. Hay personas que ni siquiera saben que eso existe. Están tan enredados en el día a día que no pueden ver, no pueden visualizar las grandezas de Dios. O sea, son cosas con unos diseños impresionantes. Galaxias, nebulosas, estrellas, soles, colores. Y desde Romanos 1:17 hasta Romanos 3:19 y 20, el apóstol expone que los impíos no reconocen a Dios y son pecadores. Que los gentiles también son pecadores y que los judíos también son pecadores. Y al final, nadie escapa al juicio de Dios. Miren que dice Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, dice Pablo, mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cuántos están bajo pecado? Todos. Gálatas 3:22 hace eco a esta misma declaración y el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, todo está cerrado bajo pecado. Ahora el apóstol se mueve al Antiguo Testamento y resalta el mismo principio de la universalidad del pecado. O sea, los seres humanos todos son pecadores, han nacido pecadores y todos están bajo pecado. Los versos 10 y 12 de Romanos 3 son tomados del Salmo 14:3. Por ejemplo, Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito en Salmo 14, 1 al 3. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren que dice Salmo 14:3. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo está citando Salmo 14:3, un concepto que ya viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, en los versos 14 al 18 dice que el problema de los seres humanos es que es un sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad del ser humano. Así nacemos, así nos movemos. El problema del ser humano es que el pecado lo continuó y está bajo pecado. Ahora, esta realidad de bancarrota moral, usted la ve desde que el pecado entra en el Génesis con Adán hasta nuestros tiempos. La triste realidad que encontramos es un mundo bajo pecado. Pero ahora en Romanos 3, 19 y 20, el apóstol Pablo llega a una conclusión de todo lo que ha escrito anteriormente. Ya él viene bajando de Romanos 1 a demostrar que todos los seres humanos son pecadores, todos están bajo pecado, y entonces el panorama es sombrío, porque el que está leyendo dice, wow. Entonces él ahora termina concluyendo y dice, en Romanos 3, 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir que toda la humanidad queda bajo la ley de Dios condenada. Pero ahora, el apóstol Pablo hace un giro. Ahora el análisis hace un giro de 180 grados. En Romanos 3:21, el apóstol hace la siguiente declaración. Él inicia diciendo, pero ahora, o sea, ya le ha venido explicando toda la situación que viene pasando en el mundo, donde los incrédulos son pecadores, los gentiles son pecadores, los judíos son pecadores, todo el mundo está bajo pecado.
Y ahora dice, pero ahora. Pero es una conjunción contraria a la declaración que se viene tratando. Por ejemplo, si usted va a buscar trabajo, se encuentra con la encargada de recursos humanos de una empresa, ella revisa su currículum y dice, wow, reina, su currículum está perfecto. O sea, usted tiene excelente, tiene todas las actitudes, tiene... y cuando termina toda esa declaración y todos esos piropos, viene y le dice, pero... dice, ya perdí el trabajo. O sea, ya el pero, ¿qué hace? Me va a girar, esta mujer me va a girar la entrevista. Ven, miren, mi esposo es excelente con los niños, dice la esposa, él es un buen padre, pero... Entonces, aquí se fastidió el esposo. Ahí viene el problema. O sea, volviendo a la exposición del Evangelio, después de mostrar un paisaje tan deprimente de la condición humana y señalar que todos estamos condenados, un pero es esperanzador. Porque la estructura viene con todo un paisaje deprimente donde yo estoy metido en el saco y estoy metido en el problema de estar bajo pecado. Y la palabra dice, pero ahora... Entonces dice en 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En Romanos 1:17 vimos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que en el texto anterior, ya yo estoy en Romanos 3, en Romanos 1:17, el apóstol Pablo me estaba poniendo el sumario como de la crónica de una muerte anunciada para decirme para dónde él se va a mover. Me voy a mover para decirte que la justicia de Dios se revela. En Romanos 3:21-26, entonces ahora él comienza a decirte, en esa realidad de los seres humanos, pero ahora, aparte de la ley, cuenten cuántas veces dice aquí este texto, se manifiesta la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 4 veces. 4 veces el apóstol Pablo enfatiza que se manifiesta el carácter de Dios. Dios revela su carácter. En el Evangelio Dios quiere que tú lo conozcas. Y la base es que Dios puso como propiciación por medio de la fe a Cristo. Estudiamos qué cosa es propiciación. ¿Qué es propiciación? Aplacar la ira. Quiere decir que Dios pone como ofrenda para aplacar su ira en el problema del pecado a su Hijo. No eres tú que traes la ofrenda. El mismo Dios pone la ofrenda que va a aplacar la ira sobre tu pecado. Y es una gran diferencia entre lo que creen los paganos, que antes iban a llevarle una ofrenda al Dios X. Oh, Diana está molesta, está enojada, vamos a llevarle una ofrenda. Entonces el adorador venía y traía su ofrenda al templo para calmar la ira del Dios que estaba enojado. Oh, hay un ciclón, el Dios del viento está enojado, llevémosle una ofrenda, vamos a calmarlo. En la palabra de Dios, tú no eres el que trae la ofrenda. Dios es que pone la ofrenda para aplacar su ira sobre el problema del pecado, y Dios te lo quiere decir para que tú sepas cómo es Él. Quiere decir que nuestra redención, mi redención, tu redención está en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Dígale al que está a su lado, mi redención está en Cristo.
Ahora, dígale que está al lado, mire, póngale un dedo así en la cara y dígale, tu redención está en Cristo. Quiere decir que nuestra redención está fuera de nosotros. No depende de mi comportamiento, de mi estatus, de mi sabiduría, de mi conocimiento, de la cantidad de dinero que yo tengo. Mi redención no está en mi control, está fuera de mí. Ahora, hagamos una pausa de Romanos 3 y vayamos a una escena conocida en Juan 19. Jesús está azotado, burlado, molido, ensangrentado y está parado ante Pilato. Y Pilato le dice, ¿tú estás callado? Yo te estoy preguntando y tú no me contestas nada. ¿Tú no sabes quién soy yo? Parece dominicano. Entonces le dijo Pilato, Juan 19:10, ¿a mí no me hablas? Ven, Jesús estaba en silencio, reflexivo, pensativo, en total control de su situación, y Pilato queda fuera de control porque está atacando al hombre y el hombre está en control. ¿Tú sabes quién soy yo?, le dice Pilato. Pilato había conocido cualquier cantidad de maleantes, era el gobernador. Le habían llevado cualquier cantidad de personas que él tuvo que juzgar en toda su historia. Pero ahora él tiene una persona que no es el maleante típico. El tipo que grita y pelea y esto y lo otro. Tiene un maleante ecuánime, en silencio, reflexivo. Y Pilato le dice a Cristo, mira, joven, este silencio tuyo no va a funcionar conmigo y tampoco va a funcionar contigo. Tú no sabes quién soy yo. Hoy en día, en el año 2019, nadie tiene una idea de lo que implica una crucifixión. La gente lleva una crucecita muy chula, a veces son de oro, a veces son de plata, a veces son de... Pero nadie puede siquiera imaginar la presión psicológica, la sombra psicológica del escarnio público. No se puede medir o apreciar hoy en el 2019, ni por ustedes ni por ninguna audiencia del mundo. Pensar en los tiempos de Jesús, en un Mesías crucificado, no era sencillo ni siquiera imaginarlo. La cruz era mucho más que un lugar de muerte. Matar a una persona era muy sencillo, era con una espada y cortarle la cabeza. Llevarlo a la cruz tenía otro propósito. La cruz era un lugar de control, de poder. Estaba destinado a esclavos o traidores. La idea era más que matarlos, era maltratarlos, exponerlos públicamente como enemigos públicos. La cruz era control, humillación, escarnio. Y Pilato vuelve y le dice a Jesús, joven, yo creo que tú no entiendes la gravedad de donde tú te encuentras. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes que tengo poder para crucificarte. O sea, el solo mencionarle la cruz a una persona ya era sinónimo de colapsar ahí mismo. Ahora Jesús habla y reorienta a Pilato y le dice, perdone, Señor, pero tenemos que darle la vuelta a este asunto. Más importante es saber quién tú eres. Más importante que eso es tú saber quién soy yo. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Tú no sabes quién soy yo. Y ese es el verdadero problema que tú tienes. No, Pilato, tú no me quitas la vida, yo la pongo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Cómo puede este Dios llevar a cabo este proceso de forma entusiasta, por su voluntad, por motu propio, hasta llegar a la cruz? Su carácter, su amor incondicional, su justicia, su fidelidad, su gracia. El Creador entregó su propia eternidad. Ese fue el precio de nuestra redención.
Vayamos a una historia del Antiguo Testamento para entender claramente la dinámica de la cruz. Éxodo 34 narra una presentación de Dios a Moisés unos 1800 años antes de aquel momento de la entrevista de Jesús con Pilatos. Dios había presentado a Moisés en el Sinaí, diciéndole, antes de eso, el contexto de Éxodo 34, 6 y 7, está en Éxodo 33. En Éxodo 33, Moisés está con Dios en el Sinaí y Moisés le dice al final del capítulo 33, Dios, yo quiero verte, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice, no, tú no puedes ver mi rostro. Nadie puede ver mi rostro y quedar vivo. Ahora, podemos hacer algo, Moisés. Yo te voy a esconder aquí detrás de la roca, escóndete ahí, y yo voy a pasar y te voy a mostrar mi espalda. Y ahora Dios pasa, dice eso 34, 6 y 7, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, ahora Dios está hablando, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora Dios pasa por el frente de Moisés y le dice a Moisés, yo soy misericordioso, soy tardo para la ira, y yo soy el que perdono la iniquidad, la transgresión y el pecado. Es una lástima que nosotros no conozcamos la Biblia en sus originales. Pero esa palabra perdona está mal traducida en el español. Y te dirá, ¿cómo así? En Éxodo 34, 7, la palabra perdona, anótese ese numerito, H5375. Lo vamos a ver ahorita más tarde. H5375. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el número? No, pero no lo vean, díganmelo de memoria. Okay. Fíjense que en Éxodo 25:14 Dios le dice a Moisés con relación al santuario, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca del pacto para llevar el arca con ellas. Ahora, Dios utiliza esa misma palabra, llevar, para decir que guarda misericordia a millares, que lleva la iniquidad, la rebelión y el pecado. En realidad esa palabra, la H5375, H significa que viene del diccionario Strong. Hemos hablado un poquito de eso. El diccionario Strong es un diccionario que le asigna un número a cada palabra de la Biblia para que cuando yo la vea en cualquier sitio yo sepa que esa palabra, si en español el escritor puso caer, ¿verdad? En un sitio, con esa palabra la tradujo en español a caer, en otro sitio puso resbaló o se tiró o se golpeó en el piso. O sea, es el mismo concepto de caer, pero cuando tú vas al original es la misma palabra en hebreo. Quiere decir que en español una persona puede utilizar diferentes sinónimos para una misma palabra que en el original es nasá. Henry, quizás se le cayó el FaceTime aquí al doctor. Es que viene un doctor, amigo, que... Exacto. Wow. Llámalo y controla. Entonces, la traducción literal de esa palabra, que se traduce en la Reina Valera como perdona, es elevar, acarrear, aceptar, aliviar, alzar, cargar. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, yo soy el que cargo tu iniquidad, tu transgresión y tu pecado. Yo lo cargo. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, yo soy el que lo cargo el pecado. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, yo no te perdono. Yo el pecado tuyo te lo quito de arriba y ahora yo lo asumo y pago la consecuencia de tu pecado. Yo lo voy a cargar. O sea, ese concepto se veía muy claro en el santuario. En el santuario, el concepto del perdón, el hebreo lo tenía muy claro. Por ejemplo, yo pecaba y yo llegaba al santuario, al altar del sacrificio, y yo traía una oveja, un animal limpio. Y ahora yo llegaba hasta el altar y
confesaba mi pecado poniendo las manos sobre la cabeza del animal y simbólicamente yo le transfería mi pecado a la oveja. Yo salía limpio, perdonado, pero la oveja moría culpable. ¿Hubo qué cosa? Una transferencia del pecado. Mi pecado que yo lo cargaba, ahora lo carga ¿quién? La oveja. Entonces, estaba muy claro en la mente que la idea del perdón es donde otro carga el pecado con sus consecuencias. Y estaba bien definido. Y el hebreo lo entendía muy claro. Ahora, ¿por qué Dios se presenta ante Moisés como el Dios que carga con el pecado y sus consecuencias? Veamos un incidente que ocurre en Éxodo 32. Dijimos que en esos 34 Dios se presenta como el que carga la iniquidad, la transgresión y el pecado. Me estoy moviendo 2 capítulos anteriores. En esos 32, Moisés le dice el texto, entonces Moisés dijo, ¿a quién le dijo? Le dice al pueblo de Israel: hoy ustedes se han consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé su bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado. ¿Qué había pasado? Israel había hecho un becerro de oro y lo había adorado y había dicho: este es tu Dios, Israel. Moisés estaba en el Sinaí en ese momento hablando con Dios y ahora Israel se corrompe detrás de un becerro de oro y ilustra y enseñan a todos los que estaban ahí: mire, ese es el Dios que nos sacó de Egipto. Ahora Moisés le recuerda a Israel ese problema y le dice: ustedes han cometido un gran pecado, pero yo voy a subir ahora a Jehová. Quizás, dice Moisés, le aplacaré acerca de vuestro pecado. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Es una declaración preocupante para Moisés. Moisés dice: yo no sé si vamos a conseguir el perdón. Quizá lo consiga. Ahora Moisés se prepara para negociar con Dios. Moisés está preocupado. Él entendía bien cómo funcionaba el pecado y el perdón. Para entender cómo funciona el pecado y el perdón, tengo que entender cómo funciona la justicia. Y vamos a repasar un poquito lo que hemos visto en el programa del Plan de Dios por la visita que nos acompañan. ¿Cómo funciona la justicia? Analicemos primero cómo funciona la justicia humana. Digamos que un policía nos coloca una multa de tránsito, nosotros cruzamos un semáforo en rojo y la ley del semáforo en rojo dice, la ley de tránsito dice: mire, por una infracción de un semáforo en rojo usted tiene que pagar $200. ¿Cómo? Sí. El policía me para y me dice: usted cruzó en rojo, le voy a poner la multa, son $200. Ahora yo comienzo a llorar al policía y le digo: pero mire, señor, ¿cómo va a ser? Perdóneme, mire, ¿sabe? Yo no lo vuelvo a hacer. Entonces pongo una cara bien triste, me sale una lágrima y todo eso. Y el policía se compunge, se conmueve y dice: está bien, yo lo voy a perdonar. No lo vuelvo a hacer. Y me perdona los $200 y me perdona la multa. Yo les pregunto a ustedes, en este caso, si el policía me perdonó la multa, ¿aplicó gracia para conmigo? ¿Tuvo gracia? ¿Sí o no? ¿Tuvo gracia, Milagros? ¿Tuvo gracia? O sea, yo cometí la infracción, la ley demanda el pago de los $200, el policía me perdona. ¿Aplicó el policía gracia conmigo? Esa es la pregunta. ¿Aplicó gracia, reina? Sí. ¿Aplicó gracia? Sí. No. ¿Por qué no, Gabriel? Porque no la pagó él. El policía no aplicó gracia, sino que violó la ley. Ven, la ley demanda el pago de los $200. La infracción yo la cometí, sí, la ley dice: búscame los $200.
El policía no puede venir y decir, váyase tranquilo, no hay ningún problema. Porque él está violando. La ley está diciendo, búscame los $200, porque usted se equivocó. O sea, definitivamente él no aplicó gracia. Si el policía desea aplicar gracia y perdonarme, él debe pagar la multa a él y así cumplir la ley. Solo así habrá aplicado gracia y habrá respetado la ley. En otras palabras, ¿tú quieres perdonarme? Oye, mire, yo no lo vuelvo a hacer. Está bien, mire, váyase tranquilo. Entonces el policía pone la multa, él saca los $200 y va donde el juez y le dice, mire, yo acabo de perdonar a una persona, aquí están los $200 que la ley demanda. Y eso es aquí, tú dices. Eso es gracia. No, eso no es aquí, eso es gracia. Yo estoy diciendo cómo funciona la gracia. ¿Se dan cuenta? La ley de tránsito demanda el pago de los $200. O el violador paga la multa o el policía la paga. El policía no puede violar la ley. Porque una ley es una ley. Por eso se llama ley, porque no se puede violar. Ahora, analicemos la ley del pecado. En el universo existen dos leyes que son fundamentales. Una es la ley de Dios, compuesta por los 10 mandamientos que ustedes lo han escuchado. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te darás imagen de ninguna semejanza de las cosas que están arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del sábado, respeta a tus padres, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no robarás y no codiciarás. O sea, esa estructura de 10 principios estructuran, digamos, completan la ley de Dios. Pero existe una ley que se llama la ley del pecado. La ley del pecado solo tiene un mandamiento. Y es muy sencillo. El mandamiento dice, mira, si tú desobedeces la ley de Dios, aquella ley de 10 mandamientos, ya tú eres pecador y debes entregarme tu vida eterna. Un solo mandamiento simple. ¿Pecaste? Entrégame tu vida eterna. ¿Cómo funciona esta ley del pecado? La ley del pecado demanda la muerte eterna del pecador. En otras palabras, cuando una persona infringe la ley de Dios, entra a la ley del pecado y dice, Gabriel, usted es pecador, tiene que entregarme su vida eterna. Ahora viene la pregunta. ¿No son perdonables los pecados? ¿Los pecados son perdonables? Todos los pecados son imperdonables. O sea, todo pecado es imperdonable. La ley del pecado no permite que el pecado sea perdonado. Si el pecado es imperdonable, ¿cómo puede ser librado entonces el pecador de su castigo? O sea, la ley del pecado permite que alguien asuma la consecuencia del castigo del pecado cometido por un pecador. Yo tengo, por ejemplo, a Mayra. Mayra, póngase de pie aquí. Esta es una pecadora terrible. Miren aquí. Está aquí. Y yo tengo aquí a alguien que pueda representar el pecado. A Jorge. Jorge, este es el pecado. Ven, Mayra pecó. Y yo le digo a Mayra, tranquila Mayra, váyase tranquila por su casa. ¿Qué dice Jorge? No, tiene que hacer cosas. Tiene que buscarme qué. Tiene que entregarme su vida eterna. Entonces tú no aceptas que ella se vaya sin pagarla. Hay una ley. Es una ley. Tiene que cumplir con la ley. Ok. Ahora, yo le puedo proponer al pecado otro negocio. Milagros, venga, que está. ¿Usted estaría dispuesto a que Milagros entregue su vida eterna a cambio de la vida eterna de ella? Exactamente. Entonces, ahora ella es perdonada Y esta es mía. y esta entrega su vida eterna. ¿Cierto? Gracias. Un saludo ahí a los actores. Si ella quiere, por supuesto. Ven, o sea, la ley del pecado permite que alguien asuma las consecuencias del castigo del pecado cometido por un pecador. En otras palabras, el pecado es perdonado cuando otro lo asume con sus consecuencias. Dicho mejor, cuando otro lo carga.
En otras palabras, la ley del pecado demanda la muerte eterna del pecador, o paga el pecador con su vida eterna, o él busca una vida eterna que no haya pecado, porque si pecó, ya cayó en la misma situación. Entonces, la única opción que tú tienes como pecador es buscar a alguien que tenga vida eterna, que esté dispuesta a ¿qué? A ocupar tu lugar y ser tu sustituto. En el libro 95 tesis de la justificación por la fe, que se lo regalamos a muchos, ¿cuántos ya lo leyeron? No veo la mano de Pedro ahí en esta lista. Pedro, tú lo estás leyendo, va. ¿Ya lo leyó Pedro? Pedro, tiene que compartirnos su resumen. La tesis 36 dice, Morris Benden, Dios perdona a los pecadores, no los pecados. Pero la Biblia lo llama el perdón de los pecados. Jesús murió porque los pecados no se podían perdonar. Porque el pecado no es perdonable. El pecado o lo pagas tú o lo paga otro. Vamos para allá. En otras palabras, el pecado es perdonado cuando otro asume con sus consecuencias. Ya que el pecado demanda la vida eterna del pecador, solo alguien que tenga vida eterna y muera en lugar del pecador puede librarlo de la penalidad que demanda la ley del pecado, que es lo que dice el pastor. Fíjense que 1 Timoteo 6, 14 y 16 nos dice: Hijo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene. Quiere decir que cuando el pecador se ve en su situación, dice, wow, yo tengo que entregar mi vida eterna. Tiene que entregármela, porque eso es una ley. Y una ley, señores, ni Dios la puede cambiar. Ni Dios la puede pasar por alto, porque Él es justo. Si Dios dice, Adán, usted pecó, vamos a hacernos los locos con el pecado. La justicia de Dios le dice, ven acá, pero tú estás violando la ley. Tú no puedes hacer eso, porque tú eres justo. Entonces, solo en el universo existe una sola persona que tenía las características para pagar, porque es el único que tiene vida eterna en sí mismo. Ahora viene la pregunta, ¿está él dispuesto a pagar? Sí, Edgar. No, decía en cuanto a la ley, una ley puede ser derogada por otra ley, pero en el caso de las limitaciones de lo que Dios no puede hacer es que no cambia. Claro. Entonces, el problema con la ley del pecado es más complejo. O sea, ¿por qué el pecado demanda la muerte y es una ley? Porque el pecado en realidad es una separación de Dios. El pecado provoca que tú te separas de Dios, que es la vida. Si tú te separas de la vida, y eso es una ley, eso Dios no lo puede cambiar porque Él es la vida. Y si tú te separas de la vida, eso no se puede cambiar, ni se puede derogar. Por eso es una ley. Entonces, solo Jesús tiene vida eterna porque Él es la vida. También estuvo dispuesto a asumir la demanda del pecado. Quiere decir que en la ley del pecado, que demanda la muerte del pecador, o paga el pecador o paga Jesús. Si el pecador rechaza a Jesús, su pecado se convierte ¿en qué? En imperdonable. Pero dice, no, tú no tienes que pagarme. Es como en el colmado, le hemos puesto ese ejemplo, pero para las visitas. Usted le debe 2,000 pesos al colmadero. Y usted va ahora a buscar 4 verduras y 1 libra de arroz. Y el colmadero dice, no, reina, ya tú me debes 2,000 pesos, búscame los 2,000 pesos. Entonces tú me dices, no, porque yo no lo tengo, yo necesito la verdura y el arroz. Cuando pues tú me debes. Pero llega a Milagros y ve la discusión y dice, reina, ¿qué es lo que pasa? No, que yo necesito un arroz y una verdura y este hombre me dice que yo estoy endeudado y que no es. ¿Y cuánto que ella debe? No, ella debe 2,000 pesos, dice el colmadero, a mí me deben 2,000 pesos. Pero yo lo pongo, dice Milagros. Y reina dice, no, a mí tú no tienes que pagarme nada. A mí no me pagues nada. ¿Qué dice el colmadero? Pero mujer, si te están pagando los 2,000 pesos, deja que ella me pague. Entonces, si no quería que me pague, entonces págame tú, búscame los cuartos. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado dice, querido, ya tu deuda de pecado alguien la pagó. Si tú rechazas a Cristo, Dios no tiene manera de perdonarte.
Es simple. Pero en este caso, sí, milagro, pero ella no lo quiere hacer. Ella tiene la intención. No. La intención de pago, no. El colmadero no vio los 2,000 pesos en el bolsillo. Sí. Igual. Está pago. Tu pecado está pagado. Y el orgullo de la reina. Lo que pasa es que no está aplicado a tu cuenta hasta que tú no lo aceptas por la fe. Eso se explica bien con el cheque. El cheque también, lo hemos usado mucho la ilustración del cheque, pero el tiempo se me fue. Vamos bien, Jorge. Jorge, yo tengo otro cobrador, yo tengo otro pecado imperdonable aquí, que es Jorge, que me hace me chequea con el tiempo. Bueno, pero el cheque, yo debo 100 millones de pesos en el banco, voy a pagar. Y la cajera, yo voy a pagar mi chequecito de 400,000 pesos de la cuota de ese mes. Y la cajera me dice, mire, usted tiene aquí un amigo que lo ama, que ha dejado un cheque de 100 millones de pesos a su nombre para que usted cancele su deuda ya mismo. Y el que lleva su chequecito ahí para pagar, solo tiene dos alternativas. Él puede decir, no, a mí nadie tiene que pagarme nada. No, de ninguna manera. ¿Tiene fondo de cheque? Sí, tiene fondo. Y aquí dice las instrucciones, mire, tengo un amigo suyo que lo quiere mucho, no quiere que usted sepa ni siquiera cómo se llama, pero ahí está, este es el cheque. Usted nada más tiene que firmarlo, endosarlo y aplicarlo a su cuenta, y su cuenta quedó cancelada. Tipo se riega. ¿Pero cómo va a ser? A mí nadie tiene que pagarme nada. Es más, rompe ese cheque. Es una opción. La otra opción es, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué alivio! Por eso es que el Evangelio es una buena noticia. Entonces, si Jesús no paga, entonces tú pagas. Y aquí quiero que ustedes escuchen bien. Esto es una pausa a Moisés, que va ahora a negociar con Dios para ver si logra aplacar la ira de Dios. Moisés sabía bien que el pecado no se perdona, el pecado se paga. Porque Moisés escribió cómo funcionaba el santuario. Y él sabía el proceso que el pecador tenía que transferir el pecado al cordero. Y que otro tenía que pagar. O tú pagas o paga el otro, o paga el cordero. Y ahora usted se preguntará, ¿cómo usted sabe que Moisés conocía esta realidad del pecado? Dice el texto. Entonces volvió Moisés a Jehová, allá al monte, y ahora Moisés le dice a Dios, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado contra ti porque se hicieron dioses de oro. Yo te ruego que perdones ahora su pecado. ¿Qué es lo que Moisés le está diciendo a Dios? H5375. Moisés sabía bien que el pecado no se perdona, el pecado se paga. Y ahora Moisés le dice, mira Dios, yo te ruego que tú cargues con el pecado de este pueblo. En otras palabras, que tú pongas tu vida y mueras por ellos que te han ofendido y libéralos del pecado. O sea, Moisés llega ante Dios y le dice, esta gente que te ha ofendido, yo necesito que tú la perdones. Yo necesito. Y Dios le dice, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Tú me estás pidiendo que ponga mi vida para salvarlos a ellos que me han ofendido. Y ahora Moisés se juega una carta y dice, y si tú no quieres, entonces toma la vida eterna mía y sálvalos. Utiliza la vida mía para pagar el pecado de ellos y perdónalos. En Éxodo 32, Moisés se está jugando hasta su vida eterna
por salvar a un grupo de personas que han ofendido a Dios. Yo no sé cuánto tú estás dispuesto a poner por salvar a las personas que te rodean, sobre todo las que te han ofendido. Yo necesito estar dispuesto a poner tu tiempo, tus talentos, tus recursos para salvar a la gente. Moisés estuvo dispuesto a entregar su propia eternidad. Y eso es un símbolo de Cristo. Entonces, ahora en Éxodo 34, Dios pasa por donde Moisés y le dice: tranquilo, Moisés, yo voy a cargar la iniquidad, la transgresión y el pecado. Yo lo voy a perdonar. Yo voy a poner mi vida por ellos. Me han ofendido, pero yo lo voy a perdonar. Es por ello que Dios resucita a Moisés y lo lleva al cielo. Eso lo dice Judas 1:9. Y en Mateo 17:1-9 nosotros vemos el incidente de la transfiguración de Jesús. ¿Y a quién ustedes creen que envió Dios para apoyar a Jesús en la transfiguración? A Moisés y Elías. Ahora Moisés desde el cielo ve la cruz y recuerda aquella declaración que Dios le hizo en el Sinaí. Hey Moisés, yo soy el que cargo con el pecado de todos. Ahora te lo estoy demostrando para que lo veas con tus propios ojos. Y ve y apóyame al Salvador del mundo, que Él ahora va a poner su vida eterna en juego. Dios es el que carga con el pecado. En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista va a bautizar a Jesús, dice el texto: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra quita también está mal traducida ahí. Viene del griego airó. Y airó significa elevar, alzar, cargar o llevar. He aquí el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Eso es lo que está diciendo Juan. En las 95 tesis, Maurice Benden dice: la cruz permitió que Dios continuara siendo justo y que al mismo tiempo pudiera perdonar a cualquier persona. Ahora vamos de nuevo al apóstol Pablo en Romanos 3. Ahora Pablo dice: pero aparte, o sea, todo aquel problema de que el mundo está bajo pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios lo pone como ofrenda, carga el pecado de toda la humanidad para manifestar su justicia, para decirle al mundo: wow, yo soy el que cargo, yo soy el que los perdono, yo soy el que los salvo, yo soy el que los redimo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, para manifestar su justicia. Entonces ahora lo que Dios está haciendo por medio de Cristo es presentando el gran display de su carácter, el gran anuncio: yo soy justo, aquí está mi evangelio, así soy yo, yo los amo, yo fui capaz de entregarlo todo por amor a ustedes. Ahora viene la pregunta de nuevo: ¿es una buena noticia tener a ese Dios como nuestro Dios? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí me gustó. Ya Dios no tiene que tomar una pistola y decirme: si tú no me amas, entonces tienes que ir al mármol del fuego eterno. No, no. Porque si usted no ama a Dios, Dios lo va a castigar. No funciona así. Los seres humanos ya están castigados. Dios le ofrece la salvación de ese problema. Segunda de Corintios 5, 14 y 15, y termino con este texto. El apóstol Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos obliga, nos demanda, nos motiva, nos impele, nos empuja, nos lleva,
pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Tú moriste, yo morí y todos morimos en Cristo. Y por todos Él murió para que los que viven hoy ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces la cruz demanda ahora un compromiso en tu vida. El compromiso de llevarle la buena nueva de la salvación a las personas que te rodean. El compromiso de decirle a la gente, wow, hoy entendí el plan de salvación. Hoy entendí que Dios me perdonó en Cristo. Hoy entendí que yo tengo acceso a la vida eterna. Hoy entendí que Dios pagó el precio de mi redención. Wow, gratuitamente. No tuve que hacer nada, ya Dios lo hizo. Lo hizo porque me amaba. Lo hizo porque Él me demostró que Él es el que carga la iniquidad, la transgresión, el pecado. Él lo hizo todo. Querido, no te quedes como un comesolista del Evangelio. Hay personas que se quedaron con el Evangelio y no lo comparten. Cristianos que creen que es ir a la iglesia para sentarse en un banco semana tras semana, semana tras semana. Eso no es el Evangelio. Eso no es ni siquiera el plan de Dios. Entonces es tiempo que nosotros asumamos el llamado de Dios, asumamos el compromiso de Dios. Yo no sé cómo tú vas a apoyar a Dios. Tú vas a comunicarte con el Señor y vas a decir, Señor, dime cómo tú quieres que yo me involucre en tu evangelio. ¿Cómo yo puedo ayudar en esto? Yo estoy fascinado con tu noticia de la salvación. Yo necesito compartirla, yo necesito promoverla, yo necesito apoyarla, yo necesito mostrarla, yo necesito revelarla, yo necesito comunicarla. Necesito decírselo a todos. ¿Cuántos de ustedes quieren comprometerse con el Señor en este día? Yo quiero orar por esas personas y quiero invitarlos a ponerse de pie para que terminemos con una oración a todos aquellos valientes que le dicen hoy al Señor, Señor, estamos comprometidos contigo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por el plan de salvación. Te damos gracias por la cruz de Cristo. Te damos gracias porque en ella, oh Señor, tú nos revelaste la profundidad de tu amor. Nos revelaste la profundidad de tu carácter. Nos revelaste la profundidad de tu justicia. Y hoy nos paramos delante de ti y te pedimos ayuda, Señor. Queremos comunicar esta verdad, queremos comunicar esta buena noticia de salvación. Queremos compartirla con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos. Queremos compartírsela con las personas con las que nos rodeamos, en nuestro trabajo, en nuestras iglesias, en los lugares que visitamos. Queremos decirle a las personas, wow, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tú hiciste un gran sacrificio y nos mostraste tu carácter. Ahora sabemos que es una buena noticia entrar en una relación, en un pacto contigo. Oh Señor, perdona nuestros pecados en Cristo. Perdónanos, oh Señor. En el nombre de Cristo queremos pedirte que tú transformes nuestras vidas. En el nombre de Cristo queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda morar en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo queremos pedirte que tú nos des sabiduría de lo alto, Dios, para entender tu propósito en nuestras vidas y ser parte de ese hermoso proyecto que es compartir el plan de salvación, compartir el evangelio de la redención al mundo que tanto lo necesita. Síguenos acompañando en este día. Bendice a cada hermano aquí presente, oh Dios. Bendícelo, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus trabajos, prospéralos y dale sabiduría de lo alto para que ellos puedan seguir estudiando estas verdades tan extraordinarias y puedan conocerte aún más y puedan comprometerse aún más contigo. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.